Cori, ¿qué micrófono me recomiendas comprar para grabar voces o guitarras acústicas o bajos o trompetas o lo que sea? Bueno, esta respuesta es un poco ambigua y ahora entenderás el porqué, entenderás cómo funcionan los micrófonos y cuál se puede adaptar más a tus necesidades. O sea, cuál puedes comprar para ti. Después de entender esto, vas a entender los principios del sonido y aparte de saber cómo funcionan los micrófonos, este capítulo se complementará con el próximo que va a salir, aunque no tienen por qué ir de la mano, pero sí que se puede. O sea, pueden ir separados, pero uno se va a complementar con el otro. Así que siempre que tengas dudas, puedes volver aquí, porque aquí va a erradicar todo. O sea, debemos de entender que los equipos de sonido, los micrófonos y todo lo que podamos utilizar, ya sean plugins también, lo que sea, están hechos en base a cómo funciona el oído. Y después encontraremos equipos de distintas características. Así que vamos a entrar en materia, agarra un lápiz y un papel si es necesario y si no, como he dicho, vuelve a este vídeo siempre que lo necesites porque te va a servir. Tengo aquí esta pizarrita en la que vamos a ver los dos distintos tipos de micrófonos más utilizados en la industria de la música y sobre todo que nos van a servir más si quieres grabar voces o guitarras o lo que sea. ¿Qué pasa? Que cada uno puede tener sus pros y sus contras, ¿vale? Y ahora sabremos el porqué después de entender esto. Yendo al principio de todo, ¿qué debemos de saber? Que el oído humano, esto posiblemente ya lo sepas, pero bueno, para quien no lo sepa, el oído humano es capaz de percibir desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. En algunos casos se denomina como 20 kHz, que es, pues en inglés se dice a los 1000. Entonces, los micrófonos están desarrollados en base a cómo funciona nuestro oído, igual que los ecualizadores y los monitores y todo. ¿Qué pasa? Que en los micrófonos dinámicos, ¿vale? Vamos a ir primero con los dinámicos, vamos a encontrar que tenemos un diafragma, que sería lo que capta el sonido. En muchos casos, en la mayoría, diría yo, es de Kevlar, del traje que se hace en los chalecos antibalas. Y este diafragma es el que se va a encargar de capturar el sonido, como digo, va a incidir en este diafragma y este diafragma está sujeto a una bobina, ¿vale? Los micrófonos se les puede llamar de dinámicos o de bobina. En este diafragma va a incidir la presión sonora, como podría ser nuestra voz, el sonido de una guitarra o lo que sea, y lo que va a hacer es mover este diafragma hacia arriba y hacia abajo. Esta bobina, que está sujeta al diafragma, está entre dos imanes. Y al moverse la bobina entre estos dos imanes, se genera un campo electromagnético que se convertirá en voltaje. Y este voltaje es el que se encargará nuestra interfaz de audio de convertir en señal digital, que esto también lo veremos en otro capítulo. En cambio, los de condensador funcionan muy parecidos, ¿vale? El diafragma está agujereado para que pase el aire y este diafragma está también sujeto a unos muelles, pero más pequeñitos, son más delicados estos micros. Estos micrófonos necesitan una alimentación especial, conocida como alimentación Phantom, seguramente ya lo sabes, pero bueno, te explico un poco cómo funciona. En la mayoría de tarjetas de sonido encontraremos este botón que pone más 48. ¿Esto qué significa? Que nosotros le vamos a introducir un voltaje al micrófono para que éste nos devuelva una señal en forma de voltaje que se provocará al mover el diafragma con la presión sonora. Esta alimentación se llama fantasma porque lo que hace es saltar de condensador en condensador, por eso se llama micrófonos de condensador, aunque lo explico de una forma muy sencilla, pero esta alimentación lo que hace es perderse dentro del micrófono. Se giran polaridades y se acaba perdiendo, por eso se llama fantasma. He explicado de una forma muy sencilla. Vale, ¿cuáles son las diferencias que encontraremos entre estos dos micrófonos? Como puedes ver, yo aquí ya las tengo apuntadas. Los micrófonos dinámicos, que más adelante veremos cómo responde respecto a este, son capaces de soportar más presión sonora versus los de condensador. Eso significa que a señales más fuertes de sonido, de ruido, pues estos micrófonos van a responder mejor que estos. Estos tienen una capacidad máxima, pongamos, de 120 decibelios. Vamos a poner ese número. Vale, si nosotros sobrepasamos estos 120 decibelios, lo que va a pasar es que va a haber distorsión. El micro va a empezar a distorsionar. Estos
son capaces de soportar, como digo, más nivel de presión sonora, en la mayoría de casos. No hay nada que sea 100% exacto, pero en la mayoría de casos será así. Después, estos micrófonos versus los de condensador, los dinámicos, tienen menos definición. ¿Qué significa eso? Pues que a la misma respuesta en frecuencia que nosotros tenemos, pues puede que los micrófonos dinámicos no lleguen a cubrir todo el espectro de frecuencias o que no lo cubran en su total amplitud. O sea, que si tú tienes un sonido de 15.000 hercios, pues a lo mejor un micrófono dinámico ya empieza a no responder tanto, a no captar tanto esa alta frecuencia. En cambio, estos sí que llegan bastante arriba. Después, estos micrófonos, los de los dinámicos, son menos sensibles que los de condensador. Como digo, al estar el diafragma, suspendido en el aire y ser tan finito, que suele ser muy finito el diafragma, se mueve por lógica, por física, con más capacidad, más rápido, responde más rápido a las transientes. En cambio, los de los dinámicos, pues no, porque el movimiento físico que tiene que hacer el diafragma es mayor. Después, los micrófonos dinámicos son más robustos que los de condensador. Estos son muy frágiles. Estos micrófonos hay que tener cuidado porque un mal golpe, un mal movimiento los puede estropear. En cambio, los micrófonos dinámicos pues son más resistentes. Ahora veremos la comparación antes de entrar en más detalles sobre esto, pero es clave que se entienda todo esto porque ya te digo que después sabrás qué micrófono elegir. Aquí tenemos un micrófono dinámico. Vamos a hacer ahora la prueba y a ver cuál suena mejor que otro o cuál suena más definido en este caso. No hay nada mejor ni peor. Aquí tienes mi voz pasando por un Shure SM58. ¿Y qué pasa? Que como puedes ver ya el nivel de presión ha bajado. Este micrófono pues capta bastante más arriba en SPL, pero también significa que es menos sensible. O sea, que necesitas un sonido más potente si quieres capturar según qué frecuencias y según qué niveles de presión sonora. Aparte que es menos definido y es bastante más nasal. Y esto se debe también a la respuesta en frecuencia del micrófono. Así que, volviendo a la pizarrita, la respuesta en frecuencia, ¿qué debemos de entender? Una vez sabemos que nosotros tenemos esta capacidad audible, los micrófonos también tienen una capacidad audible, una capacidad de captación. Y la respuesta en frecuencia no es más que la curva de ecualización que tiene el micrófono por su naturaleza, ya sea por el peso del diafragma, por la electrónica que lo compone, por el cable y por más factores, ¿vale? Entonces, todos los micrófonos tienen una curva de ecualización en la que la respuesta no es totalmente plana. Es más, se eligen micrófonos con distintas respuestas en frecuencias, con distintos realces, con distintas atenuaciones, dependiendo de la situación en la que estemos y dependiendo de las características sonoras que busquemos. Por ejemplo, este micrófono, desde 5.000 hasta 7.000 hercios, tiene un pequeño realce. ¿Qué significa esto? Que aquí el micrófono ya me está diciendo algo, me está diciendo, si tienes una voz femenina en la que las frecuencias medio altas son muy fuertes, muy estridentes, no le coloques este micrófono. No por nada, no porque la voz sea mejor ni peor, sino porque pues esa es su característica. Entonces lo que yo tengo que hacer es elegir un micrófono que potencie otras zonas y tenga otros realces en otras zonas para sacarle más provecho a esa voz, ¿vale? Porque si no, lo que tendré que hacer al final es meter una atenuación en esas frecuencias, en el caso de que la voz resuene mucho ahí. De igual manera, esto aplica a unas guitarras, a unos bajos, a unas trompetas, a lo que sea. ¿Qué pasa? Que este micrófono es muy agradecido, por ejemplo, en trompetas, sienta muy bien, en vientos de metal, tambores, en djembés, en bongos, etc. Pero ya todo depende de lo que busques. ¿Tienes una voz un poco apagada? Bueno, tal vez necesitarías un micro que te dé un pequeño realce en la media frecuencia. O si tienes una voz que no tiene mucho brillo, que no tiene mucha característica por aquí arriba, pues tal vez te conviene colocar otro tipo de micrófono, tipo un Marley, un Neumann TLM103, que son micrófonos bastante brillantes. Lo que pasa que los micrófonos, a medida que vamos subiendo la fidelidad y que vamos subiendo también
la característica sonora que pueda tener el micrófono, y sobre todo se ve mucho en alta frecuencia, pues van siendo más caros, ¿vale? No son tan asequibles. ¿Por qué? Porque los micrófonos baratos lo que intentan hacer, en la mayoría de casos, los micrófonos más económicos, es imitar a los micrófonos de grandes presupuestos. No es más que eso. Así que yo te aconsejo que si vas a elegir un micrófono, intentes ver que no tiene los agudos muy levantados, porque llegan a chirriar. Entonces, ya sabemos esto. Ahora, ¿qué más características vamos a ver? Bueno, que aparte de la presión sonora que es capaz de capturar nuestro micrófono, suelen venir también con distintas prestaciones. Como puedes ver, el AKG este que estoy usando yo tiene 3 pads atenuadores. Tiene un pad atenuador de 6 decibelios, eso significa que el micrófono va a capturar 6 decibelios más abajo si activamos este pad. Otro de 12 y otro de 18. ¿Esto para qué nos sirve? Un tip, una buena técnica. Si por ejemplo nosotros tenemos una voz o una guitarra acústica normal y queremos realzar la respuesta de nuestro previo, queremos darle color a una señal y disponemos de un previo y lo queremos aprovechar al máximo y generar un poco de distorsión armónica, que esto también lo veremos en otro capítulo, pues lo que podemos hacer es meter uno de estos pads atenuadores y así podremos incrementar un poquito más la entrada del previo y tener más el color característico que nos dé el previo. Aparte de eso, también nos sirve, como digo, por si tenemos que capturar señales de una fuerte presión sonora. Aparte de esto, este micrófono también tiene 3 curvas de filtro paso alto, o sea, recorta la baja frecuencia. Y ahora te explicaré aquí cómo es. Como puedes ver, esta curva viene en 40, 80 o 160 Hz. Vamos a poner el ejemplo de que yo tengo una voz femenina en la que no encuentro nada abajo de los 40 Hz. Entonces me serviría activar este pad atenuador porque ahí abajo lo único que vamos a encontrar son las vibraciones del suelo, el mismo ruido que pueda generar un cable, el mismo ruido que pueda generar un previo en la baja frecuencia, etc. La mayoría de voces por ahí abajo no tienen nada, aunque no significa que no todas no cubran ese espectro o que no podamos llegar a cubrir ese espectro con técnicas que vamos a usar que veremos en el próximo capítulo. Pero volviendo al tema de la curva de ecualización esta. Si nosotros metemos una atenuación en la baja frecuencia, lo único que estamos haciendo es meter un corte y diciéndole al micrófono, vale, en 20 Hz hasta los 40 no quiero que me recojas nada. Solo quiero que me recojas a partir de los 40 Hz. ¿Qué pasa? Que debemos de entender que esta curva nunca suele ser plana, o sea, no es así, sino que tiene un poco de curva. Lo que va a hacer es recortar un poco así. ¿Qué pasa? Que nosotros no solo cortaremos en los 40 Hz, sino que también recortaremos las siguientes frecuencias. Y esto ya hay que verlo en las especificaciones del micrófono. Por ello, si yo tuviese una voz masculina, por ejemplo, a 80 Hz, como me viene este corte, no le metería este corte a 80 Hz. ¿Por qué? Porque no solo recortaría los 80 Hz, sino que recortaría lo que viene después. Y puede que ahí empiece a perder lo bonito de la voz, que está sobre los 100 o 150 Hz. Esto es muy importante entenderlo, porque a partir de aquí nosotros ya podremos operar con un ecualizador. Hay distintas formas de ver cómo funciona, cómo es la curva, etc. ¿Qué te recomiendo yo? Que si vas a comprar un micrófono, mires muchas referencias, que a día de hoy tenemos muchas en internet, gracias a Dios, porque cuando yo empecé hace 11 o 12 años no habían. Ahora tú buscas, por ejemplo, Rode NT1A versus Audio-Técnica AT2020. O versus AKG P220, que son micrófonos que más o menos están a la par. Bueno, pues busca comparaciones, muchas comparaciones, mira cómo responden uno versus otro. En algunos vídeos incluso de YouTube te dejan descargar los archivos en RAW, en sucio, porque YouTube comprime, pero bueno, aunque esté el vídeo comprimido, puedes sacar bastantes conclusiones a la hora de comparar micrófonos y escoger el que más se adapte a tus necesidades. Después también en internet puedes encontrar las respuestas en frecuencias de los micrófonos. Si tú pones, por ejemplo, en Google, Rode NT1A, specs,
Si escribes esto, seguramente vas a encontrar la curva de respuesta del micrófono y a partir de ahí tú también puedes sacar conclusiones, pero para ello debes de conocer tu voz. Mira cómo procesas tu voz a la hora de ecualizarla, mira qué frecuencias tienes que quitar, qué frecuencias te resuenan, que esto también se puede dar un poco por el micrófono, pero también puede que tu voz sea chirriante o sea un poco molesta en según qué frecuencia. Yo, por ejemplo, tengo la voz muy mediosa. Yo sé que meterme un micrófono con un realce en 1000 o 2000 hercios no me beneficiaría tanto. En cambio, meter un micrófono que tal vez tenga una respuesta un poco más bonita por arriba, pues sí, porque tengo la voz un poco apagada. Pero de ahí depende ya pues las características que tenga el micrófono. Yo daría esta parte por hecha, sé que es un poco densa y más adelante veremos también otros fenómenos que se pueden producir al grabar con estos micrófonos, cómo los podemos usar a nuestro favor y también cómo podemos variar la respuesta en frecuencia de nuestro micrófono dependiendo de la distancia a la que grabemos, cómo lo colocamos, etc. Esto lo veremos en el próximo capítulo.